Hoy nos encontramos con Sumito Esteves, es un chef, escritor, empresario, educador, un embajador de la gastronomía venezolana que ha abanderado y llevado la marca país a través de los sabores. Es uno de los chefs más reconocidos tanto en Venezuela como en el exterior. Sumito ha conducido programas culinarios en televisión, radiales, ha escrito artículos, columnas y libros. Tiene un canal de YouTube donde pues lleva los sabores de la cocina venezolana e internacional a cada rincón del mundo. Además de este recorrido, trabaja la gastronomía con ese sentido humano, comunitario y con responsabilidad social y ecología. Es un placer tenerte aquí, Sumito. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto para mí. Listo. Me alegro mucho que puedas compartir con nosotros en esta entrevista y pues nada, entramos con las preguntas. Entonces, detrás de la gastronomía hay historia, una historia cargada de ancestralidad, sabores criollos, africanos y europeos. ¿Cómo considera usted que influyó en la gastronomía venezolana la llegada de las comunidades europeas latinoamericanas en los años 50? Es decir, que hubo una migración de países como Portugal, España, italiana muy importante que hubo en Venezuela y muchas personas no conocen eso. Entonces, ¿cuál fue esa influencia? Oye, sí, efectivamente Venezuela ha sido particularmente inclusiva y permeable con otras migraciones en un rubro que normalmente los países suelen ser bastante conservadores, que es el gastronómico. Es decir, los países pueden recibir poblaciones de otros lugares, pero no necesariamente em, aceptar esa comida como parte de la comida propia. Simplemente es una comida extranjera en un lugar. Es como que en Nueva York llegara a un restaurante de Somalia. Bueno, sí, hay un restaurante de comida de Somalia, pero no significa que los neoyorquinos ponen en la mesa común y en la mesa de la casa esos platos. En el caso de Venezuela es muy distinto. Los venezolanos siempre hemos sido particularmente permeables en ese sentido y es hasta divertido porque los venezolanos le ponemos la palabra venezolano a platos que no son venezolanos. Nosotros decimos arroz chino venezolano. Nosotros decimos falafel venezolano. Es decir, claro, es un ala venezolano, pero nosotros le decimos venezolano. Entonces hay muchísimos platos nuestros que son cotidianos, que los hacemos cotidianamente y que en realidad tienen origen extranjero. Un caso muy claro es la lasaña italiana. El pan nosotros lo consideramos portugués, siempre decimos la panadería del portugués. eh, el arroz chino, el falafel, hay un montón de platos que vinieron de las migraciones que nosotros tenemos adaptados como parte nuestra. Total. Bueno, las cocinas venezolanas son tejido social, desde esos sancochos comunitarios hasta un área de producción en áreas en épocas navideñas, con las familias venezolanas todas reunidas en comunión preparando esas hallacas durante aproximadamente 3 días, escuchando gaitas de fondo, un espacio de compartir con amigos, con los vecinos. ¿A qué sabe Venezuela, Sumito? Eh, es difícil, pero Venezuela, digamos, para ponerlo simplemente en términos un poco más poéticos, a mí me sabe inclusión, que fue una palabra que yo te dije justamente en la pregunta anterior. Me parece que Venezuela siempre ha sido muy, muy querendona, o sea, le gusta cuando han tenido gente dentro del país. Nosotros, por ejemplo, a cualquier empanada, porque te hagas una idea, yo estoy viviendo en Santiago de Chile, y los venezolanos en Venezuela, a cualquier empanada que no esté hecha de maíz, sino que esté hecha de trigo, la empanada gallega, por ejemplo, etcétera, Sí. nosotros le decimos empanada chilena, siempre. Y la razón por la cual nosotros le decimos a ese tipo de empanada, o sea, empanada pequeña, cerrada de trigo, empanada chilena, es simplemente porque Venezuela llegó a tener 80.000 chilenos en algún momento y terminaron también introduciendo sus platos, entre ellos la famosa empanada, y lo que terminó pasando es que nosotros la adaptamos como parte de lo nuestro también, obviamente cambiando el relleno. Entonces, para nosotros, por ejemplo, hablar de hecho, tengo un cuento muy divertido de tu país, de Colombia, en la papita, lo que ustedes llaman papita criolla, que es la papita chiquitita, Sí. nosotros siempre le hemos dicho papita colombiana y de hecho se vende así en el supermercado como papita colombiana y es muy popular. En una época además estuvo como de moda ponerlo en los restaurantes.
Y yo siempre me acuerdo que yo le decía al maître mío que era colombiano, oye, hoy vamos a ofrecer este plato con papita colombiana. Y me decía, será papita criolla, porque se llama papita criolla. Y yo le decía, sí, pero nosotros le decimos colombiana. Entonces, para nosotros siempre ha sido, como país, un país que sabe a inclusión. Nosotros siempre Total. hemos sido un país en ese sentido que nos gustan los extranjeros, míralo así. Ok, bueno, la gastronomía es uno de los pilares de esa construcción de la sociedad, de construir una identidad, pero que en absoluto esos sabores están conectados precisamente con nuestras abuelas, que desde la oralidad han mantenido ese sazón. ¿Cómo se conectan esos sabores culinarios con la memoria, Sumit? Bueno, parece que los sabores y la gastronomía son una forma siempre de resistencia y de herencia emocional, las dos cosas. Entonces, claro, en un país que por cifras oficiales recientes de la ONU, ni siquiera es una cifra que yo estoy inventando, ya tiene en este momento 7.1 millón de connacionales que han migrado en los últimos años. No es menor, estamos hablando de un país que tenía 30 millones, o sea que como tú hablas de que se le fue 7 millones de personas a un país de 30, estás hablando de una cifra bien importante de gente, como podrás entender, ¿no? Eh, y claro, esos 7 millones están muy conectados al país a través de una memoria gustativa, porque es la forma más concreta de memoria que hay. Es decir, algunos sonidos y algunas caras y algunas luces se le pueden ir borrando, pero un aroma es una cosa que lo lleva a uno de manera atávica, inmediata, a disparar recuerdos. Entonces yo creo que una buena manera de entender la fuerza que puede tener eso, por ejemplo, es mi propio canal de YouTube. Mi canal de YouTube tiene un montón de recetas que son tradicionales de Venezuela, y especialmente tú nombrabas las navideñas, que tienen que ver con ese acto tan comunitario que generamos nosotros alrededor de las tradiciones navideñas. Y cuando nosotros vemos las estadísticas de mi canal de YouTube, de octubre a diciembre, es impresionante los picos que empiezan a tener las recetas navideñas, pero impresionante. El programa de la yaca ya pasó del 1 millón de views, para que te hagas una idea, y es simplemente porque lo están viendo como una biblioteca, no porque me quieren ver a mí, a Sumito. Es simplemente porque ya empiezan todos los venezolanos en todo el mundo a buscar en internet cómo se hace una yaca. Y bueno, y caes al mío, gracias a Dios también. Pero el hecho de que hayan esos picos estadísticos de views de programas asociados a la Navidad a partir de octubre habla claramente de cuál es en ese momento la emocionalidad, vamos a decir, que está flotando sobre las comunidades venezolanas. Y esas cifras permiten distinguir qué es lo que se está viendo. Bueno, existen retos como la resistencia a una cultura de sabores y tradiciones, pero que al final se adapta permeando a la cultura gastronómica de otro país y precisamente con su historia, con la herencia de su madre, que es de la India, y ahora la cultura venezolana, y que ahora estás instaurado en un país chileno. ¿Cuál es esa mirada desde la gastronomía como un aporte a la multiculturalidad y al mismo tiempo a la integración? Bueno, porque tiene la virtud enorme de que en la mesa la gente tiende a no pelear. Difícil que uno, cuando invita a una persona a la mesa, uno más bien evita conversaciones que pueden ser antipáticas, el viejo dicho de que ni religión ni política en la mesa, y por lo tanto la mesa se convierte en un puente natural de armisticio. Entonces cada vez que uno se sienta en la mesa con gente de distintas culturas, o por lo menos con las culturas donde uno migró, uno tiene muchísimas posibilidades de generar un diálogo amable que en otras circunstancias. Eh, hay una anécdota muy buena con eso, de verdad, que es la siguiente. Eso lo cuenta Germán Carrera Damas, que es un intelectual venezolano que en algún momento fue embajador de Venezuela en Colombia, y en un momento en que Venezuela y Colombia estuvieron a punto de tener un conflicto bélico, porque, bueno, el famoso caso Caldas, un barco colombiano tocó aguas territoriales venezolanas, los venezolanos se molestaron, y fue un momento muy, 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 muy tensado de la política, muy tenso. Hubo aviones que tocaron a territorios de ambos lados. Germán Carrera Damas cuenta que él decidió sentarse a hablar ahí se me va la memoria, pero creo que era el ministro de Defensa colombiano en ese momento, pero era un militar, en todo caso. Eh, y decidió invitarlo a la casa. Él dice, mira, si nos poníamos menos mal que no existía Twitter, pero si nos poníamos a hacer, digamos, ¿cómo se llama?
diálogo a través de micrófonos, a través de periodistas, etcétera. Yo digo, el otro entendió, el otro responde. Esto iba a ser muy complicado. Entonces yo le planteé, vente para mi casa, y porque Germán sabía que este militar le gustaba mucho la cocina, y Germán le hizo un risotto, y se pusieron los dos a hacer un risotto para comérselo los dos solos sentados en una mesa. Y Germán dice, yo estoy absolutamente seguro que la mitad de ese conflicto se desarmó porque dos personas se sentaron amablemente en una mesa a hablar alrededor de un risotto. Qué historia detrás de, yo considero que detrás de un plato, detrás de un plato típico hay muchas historias que no están siendo contadas y tú eres un reflejo precisamente de esa historia. Mi cocina de Armando Escanone es un símbolo de la gastronomía venezolana, inspirando a la industria gastronómica a consolidar esos sabores y saberes de Venezuela. ¿Cuál considera que es el aporte de la gastronomía venezolana al mundo? El aporte de la gastronomía venezolana al mundo todavía es muy tímido. Nosotros somos una emigración muy nueva, en el sentido de que los venezolanos no emigraban. Para uno Sí, en la total. cabeza nunca emigrar, la verdad, en mi generación. Cuando alguien te decía que se había ido a otro país, en el 99% de los casos era o por estudio, y uno tenía asumido que regresaba. En algunos casos que se enamoró o consiguió un buen trabajo en una compañía en otro lugar, pero era tan raro para uno la idea de la emigración, que por eso yo afirmo que es nueva. Entonces, claro, al ser una inmigración tan nueva, todavía no hay muchos restaurantes, todavía no hay muchos emprendimientos. Claro, empiezan a verlo. No estoy diciendo que no los haya, por eso digo no hay mucho. Efectivamente, por ejemplo, un plato que tan importante para la cultura venezolana como el tequeño, que es lo que ustedes llaman, que entiendo que palitos de queso, Palitos. bueno, en este momento entró a las cadenas principales de supermercados de Madrid con el nombre tequeño. Y eso ya es un aporte muy claro. El arepa, claramente, también es un aporte muy claro en este momento, porque en el mundo de la emigración es natural que hayan microemprendimientos gastronómicos. Pasa mucho. Cuando la gente migra, como al principio no tiene papeles totalmente regulares y no puede bancarizarse, y los trabajos que consigue son muy precarios, tiende a hacer microempresas gastronómicas, cocinar algo y venderlo. Y obviamente así empiezan a salir conceptos de comida rápida de cada país en el mundo: la hamburguesa, el taco, el ceviche. Pues se pueden hacer fáciles y se pueden vender fáciles. En el caso de los venezolanos es evidente que somos vendedores de arepas en el mundo, y se están haciendo cadenas ahora de areperas venezolanas. Entonces empieza a haber una influencia. A mí me gusta mucho en particular la arepa como posibilidad de influencia, porque la arepa yo siempre digo que es un caballo de Troya de nuestra cultura. La arepa, en el fondo, nosotros los venezolanos jamás la vamos a comer sola. Para nosotros no es un pan, para nosotros es un espacio de relleno. Y por lo tanto lo importante es que cada arepa lleva dentro nuestra cultura, nuestros guisos, nuestros equilibrios de sabores, nuestras tradiciones culinarias, nuestra forma de cocinar, los instrumentos que usamos. Todo eso va dentro de esa arepa. Ok. Cuidar ese patrimonio inmaterial, ese legado cultural de la gastronomía, que eso es lo que tú has creado a través de un tejido social y un movimiento en redes, enalteciendo, claro, esa herencia gastronómica, pero al mismo tiempo con esa ecología, con ese pensamiento de sostenibilidad gastronómica. ¿Cuál es ese consejo a los migrantes venezolanos para que no pierdan esa cultura gastronómica de sus tradiciones? Sí, sí, es una pregunta importante, porque cuando uno emigra no necesariamente sabe cocinar. Uno no tiene por qué saber cocinar. A uno le toca aprender la mayoría de las veces, salvo que sea tu profesión, que es mi caso. Pero, para ser sincero, yo no sé nada de plomería. Y cuando me tocó emigrar, he tímidamente aprendido lo mínimo que podría hacer una persona, porque me toca, simplemente. Igual a los que emigran, que no saben cocinar, en algún momento les toca aprender a cocinar, porque o están solos o qué sé yo, mil razones por las cuales uno tiene que aprender a cocinar. Pero sí siento que es muy importante aprender a cocinar la comida de tu propio país, porque eso es cordón umbilical, no solamente contigo, sino con los hijos que tienes o que tendrás. Entonces, el gran consejo que yo le diría a cualquier venezolano fuera de Venezuela, o mejor dicho, cualquier extranjero fuera de su país, es: ve a las fuentes que a ti te resulten confiables o cómodas. Puede ser desde ese libro de Escanone que tú nombraste, como puede ser también
un repositorio digital, que es el caso de mi canal de YouTube, pero asiste a esas fuentes y trata simplemente de practicar, de imitar, ve a tu nostalgia, cuál es el plato que te encantaría volver a probar, intenta repetirlo, o si no, no es tan difícil como parece, así que seguramente no va a ser un intento fallido en la mayoría de los casos, y el bien que hace eso es enorme porque te mantiene aceitado el cordón umbilical y la nostalgia y te mantiene siendo parte de. Entonces, sí, ese sí sería un consejo importante. Miren mi canal de YouTube. Claro que sí, están invitadísimos a que se pasen al canal de Sumito, porque precisamente se habla, muchas personas no hablan de esto y es la salud mental. Y como tú decías, los sabores conectan con la tradición, con el país, y muchas personas los ha sacado de la nostalgia, de la tristeza, precisamente la comida. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, esos procesos populares en cuanto a la raíz gastronómica y ese acervo del conocimiento cultural de la cocina de una nación, ahora son sabores que están precisamente en movimiento y las futuras generaciones, como los niños, las niñas, se ven envueltas a no tener ese verdadero sabor de su país. Puede, digamos, que en ciertos aspectos de contexto pueda que consigan los mismos ingredientes, pero no en todos los países se puedan conseguir. Cuéntenos cómo perpetuar en las generaciones ese verdadero sabor de la gastronomía venezolana. No, el verdadero es muy difícil porque tú acabas de tocar un punto muy importante y es que al final la gastronomía es ingrediente, la gastronomía es producto y tanto ingredientes como productos están íntimamente ligados a terroir, a la tierra y al clima de un espacio en donde esos productos inicialmente se domestican y se hacen parte de una cultura. Por lo tanto, jamás un ají va a saber igual en Venezuela que en otro país, una leche nunca va a saber igual porque el pasto es distinto, el clima es distinto, por lo tanto un queso nunca va a saber igual, e inclusive hay razones sanitarias que velan, o sea, hay países donde por ejemplo está prohibido vender un queso no pasteurizado, entonces cuando un francés tiene nostalgia por un queso francés, va a conseguir una imitación, en el caso de que lo busque, porque nunca va a poder conseguir el no pasteurizado y que está además hecho con la leche y el pasto del lugar donde creció. Y entonces sí, por eso siempre se habla de tipo, queso tipo brie, queso tipo roquefort, y por eso se habla de denominaciones de origen, este es el de verdad. Entonces, el verdadero sabor no va a verlo, y lo lindo de la cocina es eso, que las cocinas pasan a ser muchas cocinas siempre nacionales, no una cocina nacional. Existe la cocina española de España y existe la cocina española de Latinoamérica. Son dos cocinas Esto- españolas distintas pero hermanas, por decirlo así. Con el caso de Venezuela no va a ser distinto, va a haber una cocina venezolana a la chilena, una cocina venezolana a la colombiana y una cocina venezolana a la griega, con toda seguridad. Igual que mi mamá cocinaba espectacular cocina de la India, era muy común además que hubiese cenas, digamos, sociales en casa de mi mamá, porque mi mamá era una persona muy social y había muchas veces cenas en casa y siempre eran sobre lo que ella sabía cocinar, pues cocina de la India. Y cuando yo fui a la India ya con visión de cocinero y comí, me di cuenta que la cocina que mi mamá hacía en Venezuela no era la misma que yo me estaba comiendo en la India. Y ahí fue cuando yo entendí, mi mamá tuvo que adaptarse a los ingredientes que conocía en Venezuela. Precisamente esta semana entrevisté a una chica que tiene herencia árabe y como eso, digamos que la tradición sí es muy fuerte porque no pretenden cambiar esos sabores. Obviamente sí fueron, ella me decía, venezolanizaron, se venezolanizaron esos sabores, pero claramente no sabe a lo mismo. Sí, Bueno, porque es que es lo que te digo, un tabule lleva perejil, un perejil en Venezuela no va a saber jamás igual que un tabule en Siria, eh, bueno, porque el perejil sabe distinto en dos países distintos. listo. Tulio Hernández, sociólogo venezolano, dice que la arepa no debe tener nacionalidad, simplemente es un producto indígena. Si bien Colombia y Venezuela se comparte una tradición en torno a la arepa, existen diferencias entre el mismo producto, hasta la forma de hacerlas, que típico venezolano las toca como si fuera un tambor para saber si ya está. Sumito, ¿qué piensas acerca de la arepa, ya que es una tradición gastronómica que nos une? Sí, bueno, hay muchísimas arepas además, o sea, pues estabas pensando en la imagen
del golpecito para ver si ya está, pero esa es la arepa caraqueña. La arepa de donde soy yo de Mérida, por ejemplo, no se le da el golpecito porque es una arepa más plana. Entonces, inclusive, hasta en eso hay cambio. Y luego, si tú te vas a un estado como Falcón, o inclusive en algunos pueblos de la isla de Margarita, todavía lo usual es que la arepa se haga con maíz pelado con ceniza, por lo tanto tiene como un cierto aroma parecido, para que me entiendas, a la tortilla de los mexicanos. Entonces, de por sí hay muchos tipos de arepas, eso sí, todas con el lugar común del relleno, de que se rellenan. Em, y efectivamente, la pelea de si la arepa es de restaurante colombiano me parece una soberana tontería. Me da igual, a mí me da igual de dónde sea. Podría ser China, podría ser Noruega, me da igual. Lo importante es que es importante para una cultura. Nosotros la comemos todos los días, la industrializamos, hacemos una harina y la vendemos por todo el mundo, hacemos emprendimientos con ella, nos asocian a ella, da igual. Sí, a mí me parece, digamos, estéril, por ejemplo, saber si los espaguetis los inventaron los chinos o los inventaron los italianos. Total, nadie va a pensar que unos espaguetis de la putanesca son chinos. Eh, Genial, genial ese contexto histórico que narras, pero precisamente es que nos une como países, esa apuesta a la integración de que las raíces culinarias que vienen de Venezuela se están instaurando ahora no solamente en un solo país, sino en varias partes del mundo. Bueno, Claro, Sumito, porque además es una marea, pues, o sea, en algún momento eran los colombianos los que estaban en Colombia, en Venezuela, y nosotros adaptamos formas de freír, por ejemplo, el plátano, que ya son nuestras, pero vinieron clarísimo de la costa colombiana. Es decir, la forma en que nosotros hacemos el patacón, el tostón, que le decimos nosotros, sí, con la doble fritura y para pasarlo primero por agua, o sea, primera fritura, agua con un poquito de ajo, segunda fritura, etcétera. Esa es una técnica cartagenera completamente. Y nosotros la apropiamos ya como parte de nuestra propia cultura. Y va a pasar lo mismo al revés. Seguramente va a haber algunas técnicas nuestras que pasen a ser también parte del cotidiano colombiano, porque ahora somos un montón allá. y claramente. Bueno, Sumito, ¿qué sabores o platos gastronómicos lo llevan a la infancia? En mi caso, los de Mérida, ¿no? Yo soy de la zona montañosa andina de Venezuela, que es Mérida, y además tuve, gracias a Dios, desde la adolescencia una crianza en el campo. Entonces, claro, yo tengo como dos visiones de lo que es la gastronomía asociada a la nostalgia. Previa a la adolescencia tiene que ver con la India. Mi papá se divorciaron y mi mamá era la que cocinaba en casa y bueno, y cocinar lo que ella sabía cocinar. Entonces, si yo tengo que tener recuerdos de lo que es mi cocina previo a la adolescencia, es una cocina 100% india. Y si yo tengo que tener recuerdos asociados a mi cocina post-adolescencia, es esa cocina que yo aprendí a comer en zonas de campo. Por lo tanto, y sí son las nostalgias más fuertes. Yo tengo más nostalgia por la comida venezolana que por la de la India, mucho más. Por lo tanto, es una comida muy campesina, queso ahumado tipo requesón, porque es muy típico de nuestra zona, panes dulces, mantequilla pero casera, que es una mantequilla como blanca, que no se hace al momento, muchos lácteos, sí, sopas con leche. Nosotros tenemos una sopa que se llama la pizca, La tiene una pizca. cierta reminiscencia al... Ay, se me olvidó el nombre, La changua, plato. la changua Sí, colombiana. como la changua, exactamente, la changua. Entonces, digamos, mi nostalgia está claramente asociada a platos típicos de la zona andina venezolana. Ok. Sumito, como pregunta final, ¿qué mensaje le envía a los venezolanos para que resalten su cultura culinaria, resaltar esos sabores venezolanos? Bueno, quizás dos mensajes, ¿no? Uno, háganlo porque de nada sirve hablarlo. La cocina solamente se muestra comiéndola. Por lo tanto, inviten vecinos, hagan la continuidad, enseñen a sus hijos a hacerlo. Imagínate la generación bestial de niños y niñas venezolanos que no van a ser venezolanos en el sentido estricto, van a crecer en otros países porque o están naciendo en esos países o llegaron pequeños a esos países y la gran mayoría no volverá, como es natural. O sea, no lo estoy diciendo en términos trágicos, es lo usual en todas las migraciones. Entonces son niños con los que hay que hay que tenerles esa cultura presente, porque al final es la cultura de sus padres. Y, y es lo normal, pues. O sea, los hijos de italianos nacidos en Venezuela siguen teniendo un nexo muy importante con su propia gastronomía.
Y el otro consejo que yo le daría a cualquier venezolano fuera de Venezuela hablando de su gastronomía es que lo haga con humildad, porque uno en términos culturales suele ser muy arrogante. Lo mío es lo rico, lo que tú cocinas me parece aburrido. La verdadera cocina en realidad es la mía. Nosotros sí sabemos comer. Y ese tipo de actitud siempre va a caer muy mal, especialmente si tú estás viviendo en otro lado. Eh, si yo como, nombro mucho Italia porque mi esposa es italiana y por lo tanto es una referencia que tengo siempre presente, pero si yo estoy viviendo en otro país, en mi país, en Venezuela, y se acerca un italiano y yo le doy pasta a la venezolana, la que hacemos nosotros, y dice, esto no es pasta, ustedes los venezolanos no saben comer pasta, la verdadera pasta es la italiana, ¿qué va a pasar? Voy a seguir comiendo mi pasta a la venezolana y voy a decir, este tipo sí es estúpido, qué fastidioso, qué antipático. No, ninguno de nosotros quiere sentir que eso es lo que piensan de uno en otro lugar. Y algo que sí me parece interesante que tú has tocado mucho y es ese lenguaje gastronómico que no se debe perder. El nombre, digamos acá, ustedes le dicen a la maracuyá, lo que es acá maracuyá, le dicen parchita. Entonces, para que tampoco se pierda ese lenguaje gastronómico y esa herencia cultural que tienen los, los migrantes. Sí, porque a veces es por ánimos de integración, perdón, que uno empieza a renombrar algunos productos, pero también en algunos casos es por, digamos, por querer parecer lo que no es. La maracuyá es un gran ejemplo. No sabes la cantidad de veces que un cocinero latinoamericano ha escrito cuando usa maracuyá la palabra frutas exóticas, como que si fuese exótica para Latinoamérica una maracuyá o una pachita. Pero como lo leyó en los libros franceses, siempre se hablaba de cosas con frutas exóticas, entonces uno lo escribe aquí también como fruta exótica. O la cantidad de veces que un cocinero latinoamericano le ha dicho la misma parchita o maracuyá, le ha dicho fruta de la pasión. Y de paso con una ignorancia supina, porque entonces no solamente le dicen fruta de la pasión, sino que asumen que la palabra pasión se refiere a la pasión amorosa, a la pasión afrodisíaca. Entonces lo asocian a eso y dicen, bueno, es que la parchita, ya no la llaman parchita, o el maracuyá, ya no la llaman maracuyá, sino yo hice un ceviche con fruta de la pasión afrodisíaco, porque la palabra es pasión. Cuando la palabra pasión, asociada a las pasionarias y a todo el mundo de la fruta de la pasión, como le dicen los franceses, es por la pasión de Cristo, imagínate. Porque la flor recuerda, y digamos, los tres pistilos recuerdan los tres clavos, y la flor, el aro, etcétera, y es la pasión de Cristo lo que nombra de la pasión a la pasionaria. Entonces, ¿para qué te vas a poner a meterte en un terreno que no manejas o a parecer lo que no eres si tienes una palabra tan bella como parchita o como maracuyá, sea el caso que sea? Bueno, detrás de todas esas historias que nos cuentas de los platos, del conflicto, de las migraciones, también es una invitación a que sigan a su mito, a que conozcan la cultura, la gastronomía venezolana, que si bien no está en los medios de comunicación, que nos está mostrando, que no se le está dando esa importancia y que si bien tiene mucho sabor, sazón europeo, sazón latinoamericano, por esas migraciones que comentamos al principio de la entrevista. Entonces, es esa invitación. Y también para que tú que estás haciendo ahorita un evento para todos los venezolanos, para que se reencuentren con sus raíces y participen. Cuéntanos, Sumit. Sí, si esto se oye yo no sé si esto está grabado para después, pero el día 19 de noviembre, desde mi canal de YouTube, pero a ver, déjame también que te un link, va a haber un vivo a nivel mundial alrededor de la yaca, espectacular, con músicos, intelectuales, gente en estudio, y la idea es que todos estemos haciendo yaca, inclusive en el país donde estemos. De hecho, buscamos una hora que resultara lo más cómoda posible, al menos para América y Europa. Imposible lograr poner de acuerdo a un globo terráqueo completo, para haber lugares como Australia, como Asia, donde la hora ya sea incómoda. Pero esto se va a transmitir a las 4 de la tarde hora de Venezuela, que vendrían siendo las 2 de la tarde hora de Colombia, y vendrían siendo las 8 de la noche hora de Europa. Entonces, de alguna manera buscamos que hubiese un horario que nos resultara medio cómodo a todo el mundo, para que todos puedan participar. Y es muy fácil participar, va a estar muy lindo, porque es gratuito. Por eso es fácil, tienen que entrar en mi página web, que es www.sumitoestevechef.com,
Y ahí están los links para inscribirse a esta fiesta de la yaca y por el placer, además de tenerlos inscritos, una vez que se inscriban pueden descargar gratis un hilo que hicimos de recetas navideñas que está precioso. No, pues encantado, Sumito, de tenerte en este espacio, siéndote un embajador de la gastronomía venezolana, seguir enalteciendo y seguir visibilizando esos procesos que si bien tú desde el pasado hacías esos procesos comunitarios y que se tienen que seguir dando. Muchísimas gracias, Sumito, por enaltecer la gastronomía venezolana. Y te lo dice un colombiano. Exactamente, y a ti como colombiano por tenernos en cuenta. Vale, Sumito. Muchísimas gracias a ti.